Bueno, Benedicto García es padre adoptivo, es el presidente actualmente de Cora, tiene también un largo recorrido. Yo creo que fue de las primeras personas que conocí en Segovia cuando empecé con esto de la adopción. Hemos trabajado juntos varias veces y es una persona muy seria, muy rígida, muy en el sentido de que es muy estricto, ¿no? Esto de la ciencia y todo esto, con él hay que tomárselo muy en serio. Así que, Bene, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días a todos. Ya de entrada ya entro un poco acomplejado, pero bueno, vale. Sí. Todo en positivo, todo en positivo. Sí, perfecto. Yo no tengo nada que ver con todo este foro. Es decir, aquí hay un foro de profesionales de unos ramos, de unas áreas u otras, pero más o menos todos del mismo ramo. Como bien ha dicho Monse, yo tengo soy de formación muy científica, en concreto soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, llevo trabajando en el ramo en el área de tecnología de un gran banco de este país, del más importante, del que es de color rojo, por si acaso. Llevo trabajando más de 30 años y, bueno, vivo de eso, ¿no? Pero tengo un pequeño detalle que sí me hace involucrarme en esto, que soy padre adoptivo, como Javier, y sobre todo, más que padre adoptivo, yo ahí me considero como secundario de este tema. Lo más importante es que tengo 2 hijos adoptados. Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho involucrarme en esto. Mi hija mayor, que está aquí ya como profesional también del ramo, tiene 22 años, es de origen de la India, y mi hijo, que tiene ya 20 años, también es de adopción nacional. Llevo en esto pues más de 25 años en el tema del asociacionismo, dentro de todas las terapias, herramientas y demás. Yo últimamente digo que siempre falta una herramienta que creo que a Javier y a mí la compartimos mucho. Es una terapia que a nosotros nos ha venido muy bien, que es el asociacionismo adoptivo. Eso llevamos muchos años y, bueno, en estos momentos me ha tocado ser coordinador general de Cora, que es la coordinadora de asociaciones de adopción de España. Somos 21 asociaciones y llevamos justo un poco más de 18 años ya trabajando en esto. Bien, una vez hecho el prolegómeno, permitidme que lea del documento de la presentación de las jornadas. Parte de los objetivos dice: vivencia de conflictos familiares, negligencia, situaciones traumáticas, déficit de atención, retraso o dificultades con lenguaje, impulsividad, hacerse pis, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, poca resistencia a la frustración. Yo, si me sintiese... y dice, se trata de conocer las características de los niños adoptados y o niños con trauma, dificultades en el neurodesarrollo o aprendizaje. Si yo me sintiese aludido por esto, a mí me daría miedo leer esto, ¿eh? Yo tendría miedo. Digo, ¿pero qué me pasa? ¿Estoy mal? No, todo esto tengo yo. Entonces, es un poco de lo que quiero hablar. Lo que estamos diciendo aquí es totalmente apocalíptico, ¿vale? Y ahora me podéis decir, no, es que me lo saca de contexto, es que no es, ya sabe la interpretación que hay que darle es la otra, es otra diferente. Es que precisamente el problema está ahí, en que lo ponemos todo en un contexto tan encorsetado que es que asustamos a todos. ¿Y a quién asustamos sobre todo? A los afectados, que son los adoptados. Afectamos a nuestros hijos. Con estas cosas, con este etiquetado que estamos dando, nuestros hijos se sienten estigmatizados. Es lo que quiero venir a decir aquí. Por eso lo de etiquetas. Lo de los zapatos, ¿a qué viene? Precisamente en que esto hay que sacarlo de contexto. Hay que ponerse en los zapatos del otro, en los zapatos de nuestros hijos, para ver cómo ellos ven esta situación, que es necesaria, que todo esto hay que abordarlo, pero hay que verlo desde su punto de vista. Y los taburetes va en que todos los involucrados en este tema, que somos 3 principales actores, cómo podemos hacerlo para mejorarlo, ¿vale? Un poco como introducción.
Y empezamos con las etiquetas, ya ha hablado Javier un poco de las etiquetas. Rápidamente, yo considero que ha habido, la adopción siempre ha estado etiquetada, desde que la conocemos, y la primera fase del etiquetado de la adopción es cuando era un tema tabú, hasta finales de los años 80 más o menos, en lo que la adopción era una necesidad de las familias, para aquello de había que tener descendencia, y además la descendencia tenía que ser sangre de mi sangre. Eso estaba muy calado. El adoptado era el que estaba salvado, se le salvaba de la institución, generalmente de la inclusa, que era una palabra bastante nombrada en aquella época, y se le salvaba de una vida ingrata pues, para darle una vida mejor, y su condición de adoptado se escondía, era tabú. En aquellos momentos era tabú. Como anécdota, yo cuando fui a escribir a mi hijo en el libro de familia, por ser de adopción nacional, fui al registro civil, y en el registro civil tuve que ir a la calle Pradillo, en la planta abajo, un poco lúgubre, y ahí para recoger sus papeles ponía en la ventanilla, niños de la inclusa, hace 20 años. Existía eso, ¿eh? No es, ahí pone años 80, pero yo lo he vivido. La segunda etapa, un poco ya en la década, bueno, los años y demás son un poco flexibles, ¿no? Por supuesto, pero un poco por contextualizarlo en décadas. En la década de los 90, a principios de los 2000, ya empezó a haber un boom de la adopción en España. En España hemos tenido 70.000 adopciones entre nacionales e internacionales en los últimos 21 o 22 años, que es un poco desde cuando hay estadísticas. Y ahí la adopción había muchos sentimientos, muchas emociones, mucha emotividad, y es lo que se denominó los hijos del corazón. De hecho, hubo un libro, y hay un libro que se titula así, Hijos del Corazón, de Antonio Reguilón y compañía, que en aquella época, pues bueno, pues había poca información, poca literatura, y todo esto ayudaba bastante, que costaba mucho conseguir esa información. Pero en aquel momento había poca información y las adopciones, nuestros hijos, pues se suplía todo y nos decían cuando íbamos a adoptar que con amor y con cariño todo se superaba. Al final el amor, nos decían, todo lo cura, y al final el amor es todo lo cura, pero hay que separar la parte lo cura, hacerlo, hay que separarlo. La tercera etapa es la de los hijos de verdad. Nuestros hijos ya van creciendo, ya son preadolescentes, adolescentes, y nos tenemos que enfrentar a su realidad, porque ya nos empiezan a decir, ya empezamos a ver, oye, que es que yo tengo problemas, no, nos dicen, tengo problemas en el colegio, sociabilidad, soy revoltoso, todo eso. Lo vamos viendo y ya estamos viendo esa realidad adoptiva que los diferentes entornos profesionales nos lo van diciendo, y tenemos que convivir con la mochila que nos traen nuestros propios hijos. Muchas gracias. Y por último, la cuarta etapa, que es un poco en la que estamos ahora, es en la que nos podemos denominar familias terapéuticas, y nuestros hijos son los resilientes, sobre todo. Es más o menos en la que estamos ahora. Nuestros hijos siguen creciendo, ya son adultos adoptados, ya son jóvenes, ya nos manifiestan muy claramente sus necesidades de orígenes, de racismo, de sociabilidad, de problemas de adaptación laboral, etcétera, etcétera. Y además empieza a aflorar muchas de las cosas que han estado siempre ahí, muchos de los problemas y situaciones y problemáticas que han estado siempre ahí, y empiezan a aflorar mucho ahora, como es los trastornos del espectro del alcoholismo fetal, trastorno del apego, etcétera, etcétera. Por suerte, en esta etapa es donde ya hay muchos más profesionales que trabajáis en ello, muy orientados en esto, y bueno, pues vamos todos aprendiendo, vosotros, nosotros, y estamos en una etapa en la que se trata de ir cómo conjugamos toda esta situación. Entonces, siempre hemos estado etiquetados, las etiquetas son necesarias, es decir, eso lo tenemos muy claro que son necesarias, pero ¿qué tres principales criterios hay que tener para etiquetar? Primero, son necesarias para visibilizar y sensibilizar. Tenemos que seguir sensibilizando ¿a quién? Sobre todo a la administración, a los propios profesionales, a nosotros mismos y también a la propia sociedad. Es necesario. Algunos ahí hay discrepancias, pero
Algunos tenemos claro que la visibilización es necesaria y el etiquetado es necesario. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que cambiar el lenguaje del etiquetado. Es difícil y hay que cambiarlo. ¿Para qué? Sobre todo para que nuestros hijos se sientan incluidos en ese etiquetado, que sepan qué es lo que sienten y qué es lo que tienen. Y por último, las etiquetas tienen que reflejar las diferencias. Se trata de eso, precisamente. Cuando se ponen etiquetas a las cosas, en este caso, no quiero compararlo con las cosas, se trata de manifestar diferencias, pero las diferencias no tienen que significar que es algo distinto. La distinción implica exclusión. Las etiquetas y la diferencia es algo inclusivo, es algo que todos somos únicos y todos podemos tener, cada uno, nuestra propia etiqueta. ¿Cuáles son las etiquetas que ayudan a nuestros hijos? Pues hay que etiquetar problemas y no personas. Todos somos personas. Cuando a nuestros hijos les encadenamos a una etiqueta, decimos que son esa etiqueta. Pues decimos nosotros, los profesionales, la sociedad en general. Y eso lo que hace es, en vez de tener un problema, lo que hacen es que son un problema. Eso cambia totalmente para ellos y ellos lo sienten así. Se sienten estigmatizados y les duele mucho esa situación. Ser diferente no es raro, todos somos únicos y hay que gestionar las expectativas, sobre todo nuestros hijos tienen muchas expectativas cuando están en esa vorágine de que se sienten apartados por la situación problemática que tienen. Ellos lo que quieren es igualarse al entorno biológico. No hay por qué ser igual ni los biológicos, ni adoptivos, ni nada. Tienen que ser cada uno como son, pero hay que enseñarles a gestionar precisamente su singularidad para que no tengan que ser igual que nada ni nadie. Los adoptados tienen que participar de esa singularidad que tienen por su adopción, por su condición de adoptado, por su condición de adversidad temprana, por los diagnósticos que tengan, etc. Y tienen que saber qué es lo que tienen y tienen que saber explicarlo. Permitidme que coja el ejemplo que nos ha puesto Carmen antes, el ejemplo del niño que se diagnosticaron, a ver si lo repito. Trastorno de déficit de atención por hiperactividad del subtipo beta, no me acuerdo de qué subtipo era. Decirle a un niño que repita eso, que es lo que tiene. Cuando él no sabe lo que tiene, se siente y dice, aquí me pasa algo desconocido que es muy grave. Hay que etiquetar lo positivo, la fortaleza, resistencia, resiliencia, la capacidad hay que buscar alternativas para etiquetar. Y esto lo que hace es potenciar su educación emocional. Pongo ese ejemplo aquí gráfico de 3 etiquetas, trauma, riesgo y problemático, que es muy habitual decirlo y creo que hasta está escrito aquí en la publicidad de las jornadas. Vamos a cambiarlo por estas palabras, adversidad, oportunidad y resiliente. Está diciendo lo mismo, de otra forma muy diferente. ¿Vale? Por eso, hay que etiquetar en positivo. Esto a nuestros hijos les da la oportunidad incluso de empoderarse de esa singularidad que tienen, que lo que puede ser una adversidad, ellos lo pueden potenciar para hacer lo suyo y permitirles avanzar, hasta incluso elegir su futuro profesional. Algunos, por ejemplo, tenemos esa suerte de que nuestros hijos han elegido esa opción y se han apoyado en esto para ahora estar en una situación en la que se sienten muy, muy seguros. Y como reflexión a todo este tema de las etiquetas, me permito solamente deciros acceder a esta web, que es de Asociación Apananá. Esta web, este post está hecho por Bandita García, que explica mejor que nadie lo que son las etiquetas, que es mi hija, que está aquí presente, que es la que me está enseñando últimamente de estas cosas un montón. Y el vídeo, bueno, dura 3 minutos, no lo vamos a poner. Es un vídeo... ¿Perdón? No hay tiempo. Es que dura 3 minutos, entonces luego hay otro. Bueno, venga, ponlo rápido. A ver, es muy... clica... It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just
we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Vale, es una publicidad de una televisión, pero es muy bueno, el etiquetado, los sesgos que tenemos todos, y como ejemplo de sesgo también y un poco de un caso particular privado que he vivido yo pues con mi familia, pues recientemente un WhatsApp, el WhatsApp de la familia que tenemos, todos solemos tener uno, y tenemos esta conversación, es real, ¿eh? Mi hijo nos pregunta, ¿dónde estáis? Le decimos, estamos en una reunión en la asociación, ¿vale? Eso es una secta, es típico, vamos, esa es una contestación típica suya. Estamos hablando de problemas de los adoptados. Yo no tengo ningún problema, también es típico. Por cierto, he estado con él en terapia, con Monse en reflejos primitivos, una temporada estuvimos haciendo terapia de reflejos primitivos. Y le digo yo, estamos hablando de la adversidad temprana, de nuevas terapias, de oportunidades de trabajo, de resiliencia, y me dice, estáis grillaos. Sí es. Y al poco nos envía esta foto. Y claro, yo automáticamente pongo mi cerebro en modo automático, en piloto automático, y digo, cuidado, ya sabes que no me gusta que subas fotos provocativas a las redes sociales. Él es mayor de edad, por supuesto, ya tiene 20 años, puede hacer más o menos lo que quiera, pero lógicamente todavía seguimos estando ahí. Y automáticamente le etiqueto, le censuro, vamos, le digo, eso no puedes hacerlo. Y él me dice, no, es para demostraros que los adoptados también podemos estar muy bien. Con esto, por supuesto, me ha dado una en la frente bien dada, me la merezco, y lógicamente me quita mi sesgo, pero sobre todo voy más allá. Él, su potencial que siempre ha tenido, en lo que siempre se ha reforzado es su físico. Él se gusta mucho a sí mismo, creo que tiene buen físico, eso es cierto.
lo cuida, se cuida. Él ha hecho un segundo grado de TAFA, de Educación Físico-Deportiva, está haciendo ahora magisterio para educación física, es decir, que además de cuidarse físicamente, él está intentando buscar su camino profesional por ahí, con lo cual automáticamente no me queda más remedio que aprobarle y decir, pues, adelante. Vale, pero ¿esto qué es lo que quiere decir? Me da paso al siguiente capítulo, que es, nos tenemos que poner en los zapatos de los demás, porque siempre lo vemos con nuestro sesgo. ¿Qué es ponerse en los zapatos de los demás? No es ni más ni menos que tener empatía, la capacidad de sentir qué es lo que sienten los otros. No, perdón, 3 minutos, pero tengo que tener otros 3 por el vídeo. La realidad es la misma, pero depende desde el punto de vista que lo veas, cambia. Y las dos partes tienen razón. La empatía se puede medir, los profesionales los conocéis mejor, con los mapas mentales de empatía se puede medir un poco o se puede definir la capacidad de empatía. Es ver, se describe el sujeto que estás observando, pues qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que ve, etcétera, etcétera, y analizas qué es lo que le frustra y qué es lo que le motiva a decir sus fortalezas y debilidades. Eso se hace en TDAH, se hace bastante. Metemos mucho la pata, está demostrado que continuamente estamos metiendo la pata. ¿Cuándo? Cuando hacemos que el otro, que nuestros hijos se ponga en nuestros zapatos, lo estamos haciendo continuamente. Las familias, ¿cuándo lo hacemos? Porque somos sobreprotectoras y gestionamos nuestras expectativas, no las suyas. Y los profesionales, porque estáis utilizando herramientas muy encorsetadas. Tiene TDAH y todo el mundo tiene TDAH. Javier lo dijo al principio con el ejemplo que nos puso de, depende si eres una determinada edad, pues te tiene que pasar esto. Es decir, estamos encorsetándoles continuamente en ese. Nos tenemos que poner en los zapatos de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen zapatos diferentes, no están uniformados. Una vez por la mañana van de una forma, por la tarde de otra, incluso van desparejados, no hay problema, y son muy diversos. Pues es como tienen que ser. Las familias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ajustar nuestras expectativas a la diversidad, a la realidad de nuestros hijos, y tenemos que seguir potenciando sus fortalezas y hacer de sus debilidades hacer oportunidades. Y los profesionales, tenéis que preguntar sobre todo a los afectados, a las familias, a los hijos, dónde les duele, para que nos sintamos realmente incluidos en vuestros diagnósticos que nos hacen falta, los necesitamos. Nuestros hijos, vosotros lo sabéis mejor que nadie, están escondidos por ahí, lo que les pasa lo tienen escondido, es un reflejo muchas veces de situaciones poco, que no son visibles muy directamente. Y aquí me permito otra reflexión. Una publicación que más o menos cuenta todo esto, de Esther Grau, que es una profesional del grupo CRIA de Barcelona, bastante conocida, cuenta todo esto, pero lo importante de esto es que en el año 2001, hace 18 años, ya lo contaba, lo mismo, y seguimos aquí. Y pone este vídeo, sí me interesa, es de 1 minuto, este es cortito, se ve rápidamente. Lo dice todo, no hace falta, pues bueno. Pues. Los taburetes. Para tener un buen taburete tiene que tener 3 patas. Hacen falta 3 patas. La base del taburete son nuestros hijos.
Tienen que sentirse seguros de sí mismos, tienen que crecer desarrollando sus competencias, afianzando su autoestima, su propio autoconcepto para poder construir su identidad. Pero se tienen que apoyar en 3 patas. La más importante somos la familia, dentro de la donde les tenemos que dar un apego, un vínculo lo más seguro posible, sobre todo un vínculo muy fiable para que ellos vayan gestionando y adaptando todas sus expectativas dentro de ese entorno confiable. Todo eso les va a ayudar mucho a salir adelante. Las familias tenemos que ser terapéuticas y reparadoras para que ellos puedan ser resilientes, y todo esto no podemos hacerlo sin la segunda pata, que sois los profesionales. Os necesitamos porque, pues, para facilitar todas las herramientas que podéis poner a nuestra disposición, y permitidme el símil, decir, ahora hay todo un supermercado de terapias, herramientas, facilidades, y ahí es donde hay que empezar a ponerle un poco criterio entre todos. Y no solamente en el ámbito un poco más cuando son más pequeños, sino también en el ámbito ya judicial, legislativo, policial, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacerlo con una visión global, generalista, de 360 grados, lo que ahora se quiere denominar mucho holístico, ¿vale? Las administraciones es la tercera pata, un poco más escondida, pero la necesitamos a las administraciones, y tenemos que exigir a las administraciones, porque ellos son los responsables de que todo esto lo hagamos en interés superior del menor cuando son menores, pero cuando van creciendo seguimos necesitando a las administraciones para que nos den otras opciones, ya como ahora necesitamos posadopción, búsqueda de orígenes, servicios legales, atención policial y servicios jurídicos específicos cuando hay situaciones de riesgo que vivimos. Las familias y los adoptados vivimos, a veces se viven situaciones de conflicto importantes. Si una de las 3 patas se rompe, el banco se cae. Por eso necesitamos que ese taburete sea robusto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son muy sensibles a la inestabilidad, y constantemente, de formas muy diversas, muy diferentes, están buscando a lo largo de toda su vida reforzarse continuamente. Sobre todo intentan reforzarse en la familia, una vez más de forma más directa, indirecta, y si no se afianzan en lo que tienen más a mano, que a veces puede ser mejor, a veces peor, con los riesgos que tiene. La seguridad del taburete se afianza en las 3 patas. Las 3 patas, ya lo comentó Javier cuando habló al principio, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar conjuntamente las 3 patas. Rapidito, por favor, que ya están muy fuera de tiempo. Termino porque ya termino con esto. Solamente exponeros aquí como son deberes que hay, un decálogo que hemos hecho todas tanto Cora como un colectivo de profesionales y asociaciones que estamos involucrados en este tema, sobre el decálogo de las necesidades emergentes que hay ahora, sobre todo en trastorno de espectro del alcoholismo fetal y en trastorno del apego. Están aquí puestas, las leéis luego. Y por último, ya nada más, tenemos 18 años y muchas gracias a todos.